comunidad León Pradina a este nuevo capítulo de podcast de filosofía en nuestro estudio, en nuestra casa estudio del Instituto Miguel León Prado. Hoy día traemos diferentes representantes de la comunidad educativa. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos textos que ellos han leído. Y vamos a partir presentando a Antonia Serrano, que ya está en el colegio desde pre-kinder. Ella es miembro del movimiento Faustino y tiene muchos intereses en la psicología, en la ciencia ficción, en relación a las cosas que está leyendo. ¿Cómo estás, Antonia? Bien. Sí. Siguiente, Maximiliano Polanco, a cual en algún momento fundamos la academia, después dejó de ir, un poco, no es muy recurrente en la asistencia, pero muy bien. Y Maximiliano está desde kinder en el colegio, él ya está en cuarto medio, y es un jugador de básquetbol desde chiquitito acá en el instituto, y de primero a sexto básico ha sido de los mejores promedios del curso. Ha ganado el diploma de los valores marianistas y entrena calistenia también de vez en cuando. ¿Cómo estás, Maximiliano? Sí, bien. Qué bien. Por último, presento a Tomás Echeverría, mi alumno de tercero medio también, que está de prekinder, igual que Antonia, acá en el colegio. ¿Usted, mismo curso de prekinder? Sí. Ya, y bueno, juega voleibol y también ha sido nominado y ha ganado el premio, el diploma de los valores marianistas. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bastante bien. Qué bueno. Bueno, voy a partir con mencionar que Antonia hoy día va a hablar acerca de un texto que al principio de año me mostró, me pareció muy interesante la reflexión, que es de Una vida sin salud mental. Maximiliano va a hablar de un texto que él también me mostró al principio de año, que es El suicidio de Jacques Deprez. Y Tomás, sobre un texto que discutimos al principio de año, que yo se lo entregué para que lo revisara, que es sobre la relación de filosofía y psicología juntos otra vez. Entonces, primero, les voy a hacer una serie de preguntas, después vamos a hablar sobre los textos y después yo les voy a mostrar a la comunidad educativa también algunos otros textos que yo he leído también referentes a estos temas de la muerte y la juventud, que están en los valores marianistas también. Primero, preguntarte, Antonia, ¿qué es lo que te motivó a leer este texto? Si pudieras tú de alguna manera explicar qué es lo que a ti te representa el texto, cómo te llega a ti de manera personal, eso. O sea, yo cuando encontré el texto no me convencía mucho porque no sabía de qué trataba, pero cuando empecé como a indagar de él sentía que me identifiqué con las cosas de lo que habla el libro en sí, porque no solamente habla de el suicidio en adolescentes, sino que habla de muchas más enfermedades mentales que pueden tener las personas hoy en día. Sí, también enfermedad, trastorno, algunos casos también yo leí en el texto, bueno, yo lo leí harto, yo lo leí, creo que lo leí 2 veces. Es un libro fácil de leer, entretenido por lo demás, porque no es continuo, no tiene tanto texto, pareciera ser como armado como una poesía. Como pensamientos más que nada. Pensamientos, como un diario de vida. Uh-huh. Muy interesante, también es una reflexión, si bien es cierto, de, no sé, se le desborda la vida, se vuelve muy compleja, sobre todo cuando uno tiene a lo mejor un problema o una dificultad ¿cómo se llama? No resuelta mentalmente, ¿no? Como que uno también se encuentra con cosas que uno tiene en la edad juvenil. ¿Tú crees que eso es más, sucede más en la juventud que lo adulto, o tú crees que es al revés? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo siento que sucede más en la juventud porque como habla el libro, hay veces que sientes que nadie te entiende y hay veces que no escuchas lo que necesitas escuchar para sentir que te entienden. Muy bien. Lo mismo para ti, Maxi. ¿Qué te motivó a leer el texto? ¿Qué te pareció a ti interesante de haber visto un montón de títulos y haber dicho, voy a tomar esto y lo voy a coger, lo voy a leer? La verdad es porque estaba empezando en un camino propio de empezar un hábito de empezar a leer más. ¿Ya? Y por ende fui como a algunos libros que mi papá tenía guardado en su biblioteca personal, por así decirlo, que estaban ahí guardando polvo hace mucho tiempo. Y entre varios textos, que la mayoría eran novelas, quería algo, digamos, como para reflexionar, o algo más para poder conversarlo también con otras personas. Y me encontré con el libro del suicidio de Jacques Deprez y llegué como a una cierta investigación y reflexión acerca de lo que es la vida, lo que es la muerte.
Y especialmente como en esta etapa donde uno va creciendo, como que siento que uno adquiere nueva visión del mundo y por ende anda en búsqueda de cierto conocimiento en específico. ¿Te interesó por eso? ¿Quieres conocer acerca del proceso de la muerte? Sí. Ya. Y bueno, Tomás, yo sé que yo te presenté el texto, pero ¿qué te motivó a leerlo, por ejemplo? O sea, en verdad, como que mis aficiones, yo creo que más que nada porque como que se relaciona como lo que quiero llegar a estudiar a futuro. Entonces, yo creo que eso más que nada como que me motivó a leer el texto. Y aparte como el que me lo presentara así usted, dije como, ah, bueno, si el profe dice como, léetelo, yo le daré un intento. Entonces, eso fue como mis motivaciones principales para leer el texto. Ya, y dentro de todas las otras cosas que has leído, ¿qué te parece el texto en comparación con otros textos que has leído? O sea, bien, Eh, pero a comparación de otros textos, igual encuentro que como que tiene como un lenguaje avanzado, entonces como igual tiene como harta semántica. Ya, Entonces, como que fue un desafío, por lo menos para mí, ya, como que a medida que iba como analizando puntos y escribiendo, porque hice como un punteo aquí, ya, ya, está resumido por así ya, decirlo, ya. dije como, oh, tiene como harto Ya. que como que deshilachar, por así decirlo. O sea, tuviste que seguir investigando un poco al respecto del texto. O sea, no sé si investigando, pero Los términos, digo con yo, ¿no? con el mismo texto, Ya. como que ir, como, ¿qué es esto? Ya. Y ahí ir sacando conclusiones a partir del texto. Ah, qué interesante, qué interesante. Bueno, yo ya te había preguntado originalmente qué relación tiene esto de la muerte o el atractivo de hablar de la muerte y especialmente con la juventud, ya me contestaste. Entonces, Maxi, para ti, ¿tú ves que esto de la muerte es más joven, es una intención o un querer, ¿cómo se llama? Descubrir juvenil y no adulto por algún motivo? ¿O tú crees que no en realidad no es un tema juvenil, sino que es un tema adulto? Yo creo que es un tema que se empieza a explorar en la juventud y que ya creo que es más interiorizado en la adultez, porque siento que en la juventud uno comienza a percatarse de como las cosas más como son, porque cuando uno es pequeño le dicen como, no sé, la muerte de una mascota puede ser, le pueden decir como fue a dormir hacia tal lugar. Pero uno a medida que va creciendo, pues va notando ciertas crudezas de la vida. Y, y también uno experimenta, yo creo que es más común en la juventud que uno comienza a experimentar, no sé, fallecimiento de algún familiar. Y ya es distinto porque como cuando uno es niño, como que uno nomás sigue lo que dicen los papás y no piensa mucho en ello. Pero luego cuando tiene un impacto sentimental en uno, ya comienza a ver otra cara a la vida, como Se dije. puede que sean las primeras aproximaciones Sí. de sentimientos tan profundos. Sí. ¿Tú coincides con eso tú, Antonio? Sí. Igual puede depender más que nada de lo que haya pasado la persona o los conocimientos de cada persona. Ya. Oye, antes de pasar a un pequeño resumen de los textos, qué sé yo, Tomás, ¿cómo ves tú este proceso con tus compañeros o con la comunidad estudiantil? ¿Tú notas que hay un interés por estos temas, la muerte o el sufrimiento adolescente? No sé si sea como concretamente un interés, Mm. pero quizás es como que la gente en estos tiempos por lo menos como que toma más peso o importancia porque como que se tiene más noción de lo que son los problemas como de salud mental Ya. y como que se ha vuelto algo más como, por así decirlo, abierto al diálogo, Ya. como que se conversa igual un poco más, pero no sé si tanto como de interés, así como de ahondar un poco más en eso, Ya. pero es como que siento que sí se ha abierto más como a la conversación de, oye, como qué onda la muerte, qué onda esto. ¿Has pensado en eso? O sea, sí, pero tampoco es, en mi caso personal, tampoco es algo que como que me carcome la cabeza, no, Ya, ya. no es como que, oh, la muerte, me voy a morir, como que no es como que me esté tranquilo con eso, Ya, ya. como eso. Bueno, y ahora les voy a preguntar un pequeño resumen de los textos. Cuéntanos de qué se trata, para que la gente que esté viendo el podcast se quiera interesar, ponte tú en leer. Habla de bueno, en sí la escritora cuenta lo que pasó, más que nada entre 2017 a 2021, ya que
a ella le diagnosticaron muchas enfermedades y conste, va pasando el tiempo, se siente menos entendida por las personas que la rodean, a tal punto que llega a distanciarse mucho de todas las personas que la rodeaban y se sentía sola más que nada. O sea, en sí, más que nada, va explicando cómo fue el sentimiento de ir luchando primeramente sola hacia sus enfermedades y después va explicando que mientras va pasando el tiempo se va abriendo hacia las personas con lo que siente y con lo que está pasando y va mejorando con la ayuda de otras personas. En sí nos habla de que cuando una persona tiene problemas no necesariamente lo tiene que enfrentar sola, sino que también puede pedir ayuda hacia lo que está experimentando. Tú, Maxi, cuéntanos, ¿de qué se trata el texto de Jacques Desprez? El suicidio de Jacques Desprez son unas crónicas escritas por Florencia Varas, una periodista chilena, que relata los 2 años anteriores antes del suicidio de su pareja y lo cuenta a modo como a modo de periodista y relata como los sucesos que podían denotar ciertos problemas en Jacques Desprez y como ella sintiéndose culpable de no poder haberlo atajado a tiempo. Y después, en base a ese texto, claro, pude como extrapolarlo a otra visión y hablar de la muerte, pero en sí el texto no toca el texto no te otorga una reflexión o una forma de pensar, sino que el texto te tira los hechos y uno le da una reflexión personal. ¿Y cómo fue para ti esa reflexión? Bueno, fue porque trata varios temas, claro, también ahí está el tema del amor entre medio, pero enfocándonos más en lo que es la muerte, pude darme cuenta como que la muerte al final no es tanto un final, sino que es un cambio de etapa. Porque, claro, es difícil, como por instinto, tenerle miedo a la muerte, pero yo en un principio como que la aborrecía. Pero luego me di cuenta que al final la muerte es solamente una etapa más en el ser humano, es como la pubertad. Entonces es como solamente tener que aceptarla y no algo malo, sino que es algo que simplemente pasa y uno tiene que vivir con ello. Por ejemplo, también en la película de Coco, que los familiares como que si uno los recuerda no están realmente muertos. Entonces o sea, uno puede decir que el familiar sigue vivo porque uno lo sigue queriendo, lo sigue amando. Si bien no está en físico la persona, lo que importa es como el sentimiento. Bonito, qué bonito eso, ¿eh? Cuéntanos de tu texto, que está relacionado completamente con la psicología y la filosofía. Yo encuentro la muerte, la vida y el existencialismo es parte de la tradición filosófica. Esto es un tema importante y lo hemos visto justamente en tercero y cuarto medio en esta última unidad de existencialismo, autores existencialistas, donde hablamos de somos seres a la muerte, estamos arrojados al mundo, sin embargo, tenemos responsabilidades al respecto de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cuéntanos, por favor, de tu texto. O sea, era como un paper que me entreguste, que hablaba como más bien de como corrientes, por así decirlo, de análisis del cómo actúan las personas, de cómo funciona como el interior de las personas, como la mente. Y eso más que nada era como el texto, eran como distintos tipos de, como de análisis de personas. ¿Ya? ¿Y qué te pareció a ti? O sea, me pareció interesante igual porque como que era lineal el texto porque hablaba como desde un punto en el cual iba evolucionando y evolucionando y... Los humores, la Grecia antigua, ¿no? Por ahí parte. Sí, entonces iba como en una línea como de tiempo, por así decirlo, se podría decir, donde iban apareciendo
nuevas corrientes de análisis de las personas, Sí. las cuales decían como esto como que suple lo que la otra le faltaba o así. Claro. Entonces era interesante igual hacer como esa, o sea, ver eso Claro. y cómo se estructura el texto de esa manera. Sí. ¿Y tú crees que le podría ser de utilidad, por ejemplo, ese texto a los alumnos que quisieran estudiar psicología o que tengan intenciones de continuar sus estudios por ahí? O sea, supongo que, no sé si brutamente como dentro de la U te presenten el texto como tal, pero creo que es como una buena forma de introducir a alguien a como, oye, esto es como un poco lo que se ve y es como una forma, por así decirlo, como de interesar a la gente a, como que esto es como la psicología más o menos. ¿Dónde proviene? Claro. Claro, como una historia cortita. Bueno, entonces, ¿esa sería tu opinión con respecto al texto? Sí, se podría decir que sí, sí. ¿Y cuál sería tu opinión respecto al texto que leíste? Puedes llegar a ser como duro, dependiendo de como qué tan cercano en tu vida ha sido el tema de la muerte o el suicidio. Ya. ¿Cómo controlar las emociones, por ejemplo? Sí, yo creo que para gente muy sensible puede llegar a ser un poco difícil leerlo. Ya. ¿Y tú cuál es tu opinión del texto? Sí, Yo- críticamente criticando a la autora, vamos a ver. Yo creo que más que nada, mi opinión es que igual le recomendaría leer hacia las personas que probablemente o sienten que no entienden lo que les está pasando o sienten que no pueden pedir ayuda hacia otras personas. Ya, como hay un espacio, hay un lugar para conversar, un lugar donde uno lo puede entender. También para las personas que creen que, por así decirlo, hay personas que sí creen que son como un chiste estas enfermedades, por así Claro. decirlo. Y igual ayuda a tomar el peso a lo que está sintiendo otras personas. Sí, hay unos pasajes ahí que en realidad uno tiene que contenerse las lágrimas porque hubo sentido, una soledad tremenda. Pero claro, son cosas que uno lo quejan. Yo les quería traer hoy día para terminar este podcast. Este texto me lo entregó la hermana Leticia hace un mes atrás, por parece un mes y medio atrás, y lo he estado leyendo y justamente habla sobre la vida y la muerte, especialmente de Adela de Batz. El libro se llama El don de la amistad. Es muy bonito el libro, habla de su primera infancia, el día de su bautizo, que fue el día de su nacimiento, hasta terminar en una tremenda agonía de su muerte. Pronto, no me acuerdo exactamente la edad, pero muy joven, antes de los 30 años. Y una vida entregada a los demás. En el momento de la muerte, ella estaba pensando en la larga agonía, pensando en los demás todo el rato, armando una congregación que es los marianistas en el momento de su muerte. Y por otro lado, que en definitiva es el texto o el representante marianista que dice sí a la muerte. Me parece tan fuerte eso. Sí a la muerte. Ya, los 4 síes de Faustino, que es otro texto que habla de un niño muy pequeño que piensa algunas cosas. Presentía que la muerte estaba próxima, puede ser que a veces pensara en ella, pero se manifestaba más fuerte en su deseo de vivir. Faustino quería responder al llamado del Señor que le parecía tan claro y evidente. Y es justamente en el tiempo en que su realización estaba ya al alcance de la mano, cuando el Señor le pide el sacrificio supremo. Y el sacrificio supremo es la muerte de Faustino. Una persona, un niño, que prefiere tolerar su sufrimiento pensando en lo pequeño que es el sufrimiento en relación a todo lo que los demás sufren. También con estos temas de la muerte y todas esas cosas. Uno, claro, se centra a veces en el sufrimiento personal, pero también, como dice el texto, hay que pensar en los demás y abrir, en el texto que tú trajiste, Antonia, acerca de cómo se sienten las personas en ese momento, abrir un poco ese lugar. También en el caso del suicidio, bueno, y también en el caso de conocer el inicio de la psicología y de todas estas cosas que dañan al ser humano. Así que bueno, eso, invito a la comunidad a revisar estos 2 textos. A ustedes también los invito a que formarse de Faustino. Usted es miembro del movimiento Faustino. Entonces, ¿a qué edad murió Faustino? A los 15. 15, muy joven. Eso, muchas gracias Tomás, muchas gracias Maxi, muchas gracias Antonia por participar en este capítulo. Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo, comunidad.
Gracias Vicente que está detrás de cámara, no se ve. Ya, y el profe, por favor, gracias por grabarnos. Eso. Gracias.